Vamos a comenzar. En primer lugar, quiero darles la más cordial bienvenida en nombre de nuestra presidenta, Marigén Horton, de nuestro rector y de toda la Universidad Miguel de Cervantes a esta nueva conferencia de nuestro ciclo La historia reciente de Chile, su apego a la libertad y los derechos humanos. Saludamos a nuestros estudiantes, a nuestros directivos, docentes y también al público en general que nos acompaña hoy. Quiero también agradecer y saludar a la doctora en sociología, Oriana Bernasconi, por haber querido ser parte de este ciclo de conferencias. Muchas gracias, Oriana, por estar esta noche con nosotros. Este ciclo comenzó en junio. Hemos estado reflexionando sobre esta historia reciente, en primer lugar con el doctor Enrique San Miguel, sobre el Estado de Derecho, la democracia y derechos humanos, con el abogado Álvaro Varela, quien nos expuso sobre el rol importantísimo de la Vicaría de la Solidaridad en la defensa de la libertad y los derechos humanos. El abogado también y exministro de Estado, don Ignacio Walker, estuvo con nosotros, con su visión sobre esta historia reciente. El doctor en filosofía, Alejandro San Francisco, quien expuso sobre Chile entre las revoluciones y la democracia 1960-1990. Y por último, nos acompañó la abogada y exministra Romy Schmidt, quien expuso su rol como directora del Museo de la Memoria y Derechos Humanos. Pero hoy vamos a otro tema, o vamos a profundizar con Oriana sobre cómo se documentó la atrocidad. Para quienes no conocen, Oriana es socióloga de la Universidad Católica, doctora en sociología y profesora titular y directora del doctorado en sociología de la Universidad Alberto Hurtado, fundadora y coordinadora del programa interdisciplinar en memoria y derechos humanos de esa misma universidad. Oriana, junto con un equipo académico, publicaron el libro que hoy nos va a exponer, que se llama Documentar la atrocidad. ¿Y cuál es el sentido de esto? Es la importancia que tiene la perseveración y el acceso público de toda la documentación que se vivió y que se hizo durante el tiempo de la dictadura. ¿Y cuál es el objetivo? Que es muy importante, es siempre avanzar en verdad, justicia y reparación. Oriana, muchas gracias y las dejo para que nos puedan exponer. Muchas gracias, Francisca. Un gusto estar acá, a las autoridades de la universidad, a los estudiantes, las estudiantes. Ojalá que esta charla les sea de provecho. Voy a comentar que, como decía Francisca, es una reflexión que les traje más cortita sobre algunas de las ideas que elaboramos en este libro compartido y algunas también de los planteamientos, ¿no? y hallazgos de investigaciones que hemos hecho desde entonces. Documentar la atrocidad, resistir el terrorismo de Estado. Con la justificación de una supuesta necesidad de controlar al enemigo interno, durante los años 70 y 80, las Fuerzas Armadas latinoamericanas llevaron a cabo desde México hasta Chile lo que se conoció en su jerga como, comillas, guerras sucias, cierres comillas. La represión no conoció fronteras y las fuerzas policiales y de inteligencia secreta se articularon entre países para coordinar las detenciones, los interrogatorios y los asesinatos de sus, comillas, enemigos. En América Latina, el número de personas torturadas, ejecutadas sumariamente y desaparecidas forzosamente como consecuencia de la Guerra Fría ascendió a cientos de miles. En Chile, la dictadura de Pinochet recurrió a la violación sistemática de los derechos humanos como forma de implantarse y sostenerse en el tiempo. Hasta 2013 han sido reconocidas 3.216 personas que encontraron la muerte en ejecuciones sumarias, después de consejos de guerra, falsos enfrentamientos, torturas y la aplicación de la ley de fuga.
Según la actualización de la nómina de desaparición forzada, producto de las graves y sistemáticas violaciones de los derechos humanos, publicada por el Ministerio de Justicia en marzo de 2023, el número de víctimas de este crimen es 1.469, de las cuales 1.092 corresponden a detenidos o detenidas desaparecidos y 377 a ejecutados políticos sin entrega de cuerpos. Hasta 2011, las comisiones de la verdad han calificado 38.459 personas detenidas por motivos políticos, 94% de los cuales declararon haber sufrido tortura. 12.000 personas debieron asilarse en embajadas y se calcula que 200.000 personas tuvieron que salir al exilio durante el régimen. Más de 100.000 fueron expulsados de sus empleos por motivos políticos y más de 5.000 campesinos fueron expulsados de sus tierras por haber sido dirigentes sindicales o dirigentes en el proceso de la reforma agraria. En ese contexto, desde temprano, la sociedad civil chilena fue capaz de crear un sistema de asistencia y denuncia y de sostenerlo durante 17 años, pese a las presiones y represalias con que se intentó acallar. Este sistema, como lo explicó Álvaro Valera, fue conformado por una red de organizaciones de defensa de los derechos humanos, tales como el Comité por la Paz, que se creó en 20 días después del golpe de Estado en el año 73, y su sucesora, la Vicaría de la Solidaridad, la Fundación de, de Asistencia Social de las Iglesias Cristianas, el FASIC, el CODEPU, el PIDE, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, el ILAS, con apoyo financiero y político local e internacional, y mediante la confluencia de distintas confesiones, iglesias y partidos políticos. Estas organizaciones contaron con el trabajo de profesionales de distintas especialidades, trabajadoras sociales, psicólogos, médicos, abogados, sociólogos, así como de voluntarios civiles y religiosos, y de víctimas sobrevivientes y familiares de víctimas. Muchos de estos funcionarios eran jóvenes, tenían militancia partidaria o participaban de organizaciones locales, sociales, universitarias, profesionales o religiosas al momento del golpe, y usaron ese conocimiento práctico y esas redes para gestionar los casos que acompañaron. Los propios partidos políticos proscritos entregaban información que podría servir para conocer las prácticas represivas clandestinas de la dictadura, por ejemplo, respecto a la actividad política de personas represaliadas por el régimen autoritario. Bajo la atenta mirada del régimen, estos trabajadores prestaron apoyo moral, jurídico, médico, psicológico, social, económico, laboral y educativo a las víctimas de la represión. Gestionaron el exilio, el asilo político o la migración forzada de miles de personas. Visitaron a los presos en las cárceles, campos de concentración y prisiones y tomaron testimonio. Buscaron incesantemente a los detenidos desaparecidos. Con los testimonios de sobrevivientes, descubrieron lugares de detención clandestinos, identificaron a perpetradores y conocieron las prácticas de la tortura. Hicieron uso de una diversidad de dispositivos legales para la defensa de los perseguidos, restituyendo este derecho fundamental. Generaron estadísticas y publicaron informes y libros sobre las situaciones represivas que encontraron. Recopilaron recortes de prensa y archivos fotográficos y publicaron revistas y folletos que informaban a la población sobre la realidad social, económica y política. A pesar de la difamación de estas organizaciones, de las constantes amenazas y de las represalias contra sus trabajadores, consiguieron proteger y conservar los fondos documentales durante todo el periodo de la dictadura. A nivel internacional, las organizaciones de derechos humanos que resistieron a la dictadura fueron parte y se nutrieron de la actividad de las organizaciones homónimas que a través del continente hacían frente a las dictaduras y regímenes autoritarios. Por ejemplo, a través de la Asociación Latinoamericana de Familiares de Detenidos Desaparecidos. También mantuvieron cooperación con organismos internacionales de derechos humanos, como Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Cruz Roja Internacional, que citaban sus datos e informaciones, legitimando su labor en el exterior y conocían su trabajo en las visitas in loco que hacían a Chile. A nivel interno, las organizaciones de derechos humanos del tiempo de la dictadura actuaron mancomunadamente con un conjunto de organizaciones sociales
que ayudaron a potenciar y sostener, especialmente durante la década de los 80. Estas organizaciones hacían frente a los problemas de subsistencia y satisfacción de necesidades básicas, organizaciones económicas populares en torno al trabajo, la cesantía, la alimentación o la vivienda, en un contexto de proscripción de la actividad política, de censura, de manejo gubernamental de los medios de comunicación, de reformas económicas neoliberales y del repliegue del rol del Estado en materia de provisión de derechos sociales. Quiero dejar instalada aquí una primera idea, la relevancia que tuvo y que sigue teniendo la capacidad de la sociedad civil para levantarse, organizarse y solidarizar con quienes son reprimidos. Cuando es el propio Estado el que daña, este recurso social, hacernos parte, solidarizar y organizarnos, me parece que tiene una relevancia de primer orden. Trataré algunas de esas implicancias en lo que sigue de mi intervención, pero primero revisemos qué entendemos por archivo de derechos humanos. Como señalé, en América Latina estos archivos emergieron como reacción a las dictaduras militares y a los conflictos armados internos que intentaron derrocar los proyectos socialistas o progresistas que se instalaban por la región. En estos casos, la documentación análoga a las violaciones a los derechos humanos tiende a surgir principalmente como una reacción urgente, pragmática y solidaria. La documentación no solo identifica y rastrea información clave, también busca ejercer control sobre el significado de los hechos en cuestión y establecer su valor. Demandas de liberación de presos políticos, recopilación de pruebas a partir de declaraciones de testigos y sobrevivientes, en la identificación de restos humanos, son procesos que dejan huellas materiales y tangibles, al igual que los llamamientos a los regímenes opresores, la demanda de actuación de otros poderes del Estado y la atención prestada por la comunidad internacional. Estos archivos también ofrecen visiones del clima social general y de la vida cotidiana bajo dictadura, y proporcionan testimonios de la resistencia social. De este tipo de archivos hablaré hoy. Sin embargo, es importante reconocer que estos archivos pueden tener otros orígenes. Los archivos de derechos humanos también pueden crearse durante los procesos de pacificación, transición y establecimiento de responsabilidades por hechos violentos o contenciosos del pasado. En este caso, el archivo suele ser parte de la conformación de la verdad oficial, un relato que permite a la sociedad en cuestión transitar desde el conflicto hacia un proceso de reconstrucción social, política e institucional. Algunos ejemplos son los archivos creados a través de los diferentes mecanismos de justicia transicional. Los archivos de las 50 comisiones de verdad creadas en todo el mundo desde 1974, los archivos de los sistemas judiciales nacionales e internacionales, los archivos relacionados con los programas o las leyes de reparación de víctimas y restitución de derechos, los archivos de las organizaciones internacionales de derechos humanos y los archivos de sitios de memoria y de los museos. Por otra parte, los archivos de derechos humanos incluyen los registros burocráticos creados durante el propio abuso que se recuperan para cumplir con funciones de derechos humanos. Esto implica leer estos registros a contrapelo para encontrar las voces de los oprimidos entre los relatos y los sistemas de escritura y los artefactos documentales de los poderosos. Estos fondos se conocen comúnmente como archivos de la represión o archivos del terror, e incluyen documentos de las fuerzas policiales y militares, de las burocracias estatales y de las agencias secretas de investigación, tanto si pertenecen a la sociedad afectada como a los gobiernos que le proporcionaron apoyo. Por ejemplo, el archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, la DIPMA, retirado del dominio del autor para ponerlo a disposición de las víctimas y del público a través del trabajo de la Comisión Provincial por la Memoria, un organismo autónomo y público creado en el año 2000, después de la reforma policial de 1988 que expuso el archivo en Argentina. En ocasiones también, una comunidad afligida por la violencia severa tiene que recrear archivos desaparecidos o destruidos para iniciar complejos procesos de configuración identitaria post-conflicto. El material documental alojado en los archivos de derechos humanos adopta innumerables formas. Incluye testimonios manuscritos, relatos orales de primera mano, cartas escritas desde los campos de concentración,
declaraciones de supervivientes, familiares y testigos, dibujos que recrean lugares de encarcelamiento o las prácticas de tortura, revistas, panfletos clandestinos, grafitis de denuncia en las paredes de la ciudad, fotografías, videos, audios, objetos personales, documentos elaborados por organismos oficiales o burócratas locales, archivos policiales y confesiones de autores. Mucho más allá de su clásica función como fuente de información, estos son objetos sociales capaces de inscribir y corroborar las violaciones a los derechos humanos. Nombran a los perpetradores e identifican las prácticas y los lugares de represión. Ayudan a revelar los mecanismos con los que opera el terror. Dan cuenta de diferentes formas de afrontar el daño, el despojo y el duelo. Y también dan testimonio de prácticas de denuncia y resistencia a la violencia. Reconociendo todas estas funciones, nuestro trabajo ha propuesto discutir los usos y efectos sociales de los artefactos documentales alojados en los archivos de derechos humanos, como tecnologías políticas, en la medida que contribuyen a la producción de conocimiento y a la configuración de formas no violentas de resistencia a la violencia política. Examinando los usos y efectos de diferentes archivos que inscriben la violación masiva de derechos humanos, entendemos estos artefactos en medio de escenarios de lucha y transformaciones sociales y políticas, tanto del pasado como del presente. En los últimos 10 años hemos investigado el viaje o la transposición y la transformación o la movilidad de estos artefactos de la atrocidad a lo largo del tiempo y su potencial para instituir y organizar el mundo social. Propiciar también procesos cognitivos, afectivos, estéticos y morales en torno a los cuales diferentes generaciones han lidiado con estos episodios violentos y reforzado la protección de los derechos humanos. Desde nuestra perspectiva, entonces, el archivo que se construye mientras es ejercida la violencia no surge con el propósito de registrar la historia o la memoria, aunque contribuye a ambas. Más bien, surge como un recurso afectivo, moral, cognitivo y político para acercarse a atrocidades inenarrables y poder actuar. En Chile, las personas reprimidas y sus familias se dirigieron a las iglesias en busca de ayuda y orientación. Solo 20 días después del golpe de Estado, el Comité de Cooperación para la Paz comenzó a prestar asistencia a las víctimas y a hacer públicos los testimonios que se fueron acumulando. Más de 40.000 personas solicitaron asistencia jurídica en los 2 primeros años de trabajo. En enero del 76, la Vicaría de la Solidaridad, una organización católica, reanudó el trabajo del comité, unos días después de que el comité se viera obligado a cerrar por presión directa del general Pinochet. Como introduje, otras organizaciones de la sociedad civil le siguieron. En los primeros meses, registrar el dolor ajeno era un medio para dar con el paradero de los detenidos y, de alguna manera, liberarles de más sufrimiento. Una de las trabajadoras sociales del comité nos explicaba: el testimonio de la víctima no era todavía lo central era localizar a los desaparecidos, salvar vidas y proteger a los que estaban en peligro para que no se los llevaran. Hugo Besetti, un intelectual argentino, define a los chupaderos como, comillas, esos pedazos de calvario que absorbieron a los detenidos desaparecidos durante las dictaduras del Cono Sur. Cierro comillas. El impulso archivístico y las acciones que posibilitó representan, creo, intentos de rescatar vidas y vitalidades de las fuerzas centrífugas de esos agujeros negros de la humanidad. El acto de inscripción evitó el olvido. La locuacidad del archivo contrarrestó la inmovilidad, el miedo y la sensación de impotencia impuestas por la impunidad, ayudando a los afectados a reconocerse y a organizarse. Pienso que el archivo contribuye a la producción de un espacio de aparición para esos sujetos heridos, un espacio compuesto, al decir de Hannah Arendt, por, comillas, la organización del pueblo tal y como surge al actuar y hablar juntos, cierro comillas, al reconocerse entre sí, al inscribir el horror estatal. El archivo moviliza y documenta formas ampliadas de filiación en respuesta a la violencia y el surgimiento y mantenimiento de un repertorio de acciones colectivas de contestación, cuidado, duelo y resistencia
con las que se enfrenta estos mundos dañados al estar juntos, buscando e identificando a los presos en hospitales, morgues y centros de detención, escribiendo cartas de denuncia a los militares, al Poder Judicial o a entidades internacionales, produciendo comunicados de prensa, realizando acciones judiciales, protestando en marchas, en sit-ins, en encadenamientos, en actos conmemorativos o en huelgas de hambre. Durante la dictadura, los procesos y procedimientos de documentación fueron medios para comprender y aprender la violencia mientras se producía, ayudando a convertirla en objeto de conocimiento para la intervención. La documentación ayudó a distinguir las diferentes prácticas represivas, a mediar en su enunciación y a definir el tipo de asistencia requerida. Así, los artefactos de archivo devinieron, como dije antes, tecnologías cognitivas y políticas, porque permitieron comprender la violencia mientras se desplegaba, sus características, su magnitud, sus modos operandi, sus propósitos. Se trata de tecnologías que hacen visible el terrorismo de Estado a través de las voces de sus víctimas y testigos y permiten resistir las versiones distorsionadas del relato, comillas, oficial. Cierro comillas. Tecnologías que inscriben historias represivas y así evitan que los casos de las víctimas no sobrevivientes sean borrados de la historia. Las relaciones entre artefactos documentales les permitieron producir datos. Esto que tienen aquí es un ejemplo de procesamiento de datos a partir de informes individuales, ¿no? Porque la Vicaría y el Comité tomaban registro individual, caso por caso. Pero también en este intento de intentar comprender el modo de operar de las prácticas represivas, generaban información. Y entonces ponían todos esos casos individuales en estas planillas que son como un Excel, ¿no? Hecho a mano en el año 76, pegando hojitas cuadriculadas. Y este es un documento que ellos llamaban sábana, y que documenta las más de 100 personas detenidas desaparecidas ese año, la mayoría pertenecientes al Partido Comunista. La historia de sus detenciones anteriores, la situación de detención cuando se produce el desaparecimiento y la defensa legal que ha hecho el organismo a nombre de cada uno de ellos. Este es un documento que para mí sintetiza el trabajo mancomunado de estos organismos. Tiene 6 caligrafías y se realizaba entre la unidad de detenidos desaparecidos de la Vicaría y la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, que iban a buscar también información para tratar de llenar esos vacíos, ¿no? Y poder dar con los detenidos desaparecidos. Recordemos que hasta ese minuto se trataba de un crimen desconocido. Mientras la represión ocurre, un repertorio emerge de las voces y las experiencias de los reprimidos y de la valiente obstinación de una comunidad que se forja en su defensa, sabiendo que su fuerza reside en el poder de estar juntos y aprovechar cada intersticio de esperanza. En Chile, mucho antes de que el Estado confiriera a esta verdad el estatuto de oficial a través de las comisiones de la verdad, la labor de los y las defensores de derechos humanos recuperó a los sujetos violentados de los espacios infames en los que la dictadura intentó situarlos: el de las bellas mujeres víctimas de un crimen pasional, el de los jóvenes guerrilleros que se traicionaban, el del marido que dejó a su familia por la amante. Desde el fin de la dictadura, los archivos que atestiguan la perpetración de las violaciones de los derechos humanos a través de las voces de sus víctimas han servido a los procesos de reconocimiento del daño causado, reparación, restitución de derechos, justicia y memoria. También han fundamentado el trabajo de las comisiones de la verdad, han adquirido valor probatorio en los procesos penales por crímenes de lesa humanidad y han contribuido a la identificación de los lugares de detención, tortura y exterminio y a su resignificación como sitios de memoria. Los archivos también han participado del ejercicio del derecho intergeneracional a la verdad y de las prácticas individuales y colectivas de memoria y conmemoración. Mostraré a continuación, y con esta segunda parte voy a cerrar, algunos ejemplos de esto que nosotros llamamos las transposiciones en el campo de las comisiones de verdad y al otro caso,
eh, hacer sorpresa, la justicia. La Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación fue creada a 44 días de asumido el primer gobierno transicional del presidente Patricio Aylwin en 1990. Su mandato era establecer la verdad oficial sobre las graves violaciones a los derechos humanos, es decir, se entendió por eso, las víctimas no sobrevivientes, detenidos desaparecidos y ejecutados y muertos en tortura, donde la responsabilidad moral del Estado está involucrada, y secuestros y ataques a la vida bajo pretextos políticos. Entre las más de 40 comisiones de verdad en el mundo, el promedio de trabajo para instalarse, investigar, calificar, producir un informe, que además tiene recomendaciones de políticas para el Estado, es de entre 6 meses y 4 años. En Chile, la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación demoró solo 9 meses en evaluar 3.550 declaraciones, calificar 2.115 víctimas de desaparición y ejecución política y 164 como víctimas de violencia política, y establecer recomendaciones para políticas de reparación en educación, salud y pensiones. Como consigna en el propio informe, los archivos de los organismos de derechos humanos creados en dictadura, especialmente el de la Vicaría, el de FASIC y el de CODEPU, proveyeron de abundante información. Ahí tenemos una cita del propio informe: el trabajo de consulta de los archivos de los organismos de derechos humanos, especialmente el de la Vicaría, fue especialmente importante y fue posible extraer abundante información acumulada sobre esta situación. Pero no solo es el archivo, ¿no?, el que transita. Según las investigaciones que nosotros hemos hecho, al menos 70% de los casos calificados por esta comisión tienen antecedentes en el archivo de la Vicaría de la Solidaridad. Entonces también, ¿no?, transitan estos casos, ¿no?, que ya están documentados en las carpetas que manejaba el organismo. Eh, y por último, también transita, ¿no?, se usa, ¿no?, se adapta la estructura narrativa, ¿no? Ahí tienen en el PPT a mano izquierda la ficha, ¿no?, a mimeógrafo y escrita a mano, que se usaba para ingresar un caso en la vicaría, ¿no?, que está compuesta por 3 secciones: la información sobre o los antecedentes sobre el denunciante, la información sobre el afectado y el relato de la situación represiva. Esa misma estructura narrativa se mantiene en el año 90 y luego con las comisiones Vales también, en la ficha de ingreso de un caso a calificación por la comisión de verdad, ¿no? Los datos de identificación de la víctima, del denunciante y luego el espacio para el relato. Además se agrega, como ven acá arriba, mano derecha, explícitamente la solicitud de indicar si el caso fue conocido por alguno de los organismos de derechos humanos del tiempo de la dictadura y, en el caso que fuera afirmativo, que se adjunte la carpeta con esa información como parte, ¿no?, de los antecedentes ante la Comisión de Verdad del Estado. Entonces, como pueden ver, ¿no?, lo que define a las víctimas en 1990 es la capacidad de lo que nosotros llamamos una infraestructura informacional montada en dictadura de autentificar el proceso de calificación de la Comisión de Verdad. ¿Cómo se han usado, ¿no?, los archivos de derechos humanos en el campo de la justicia? Recordemos aquí que Chile tuvo una transición pactada, realizada bajo las reglas previstas por una constitución impuesta por la propia dictadura. En la transición, el abordaje político de las graves violaciones de derechos humanos de la dictadura dio preferencia, como vimos, a la búsqueda de verdad y de reparación a través de una comisión de verdad que remitió los antecedentes a los tribunales. No hubo derogación del decreto de ley de amnistía de 1978, y no fue sino hasta 1998 que se abre un nuevo rumbo a los juicios con base doméstica, con base en Chile. Esto va a darle un nuevo impulso al uso de los archivos por parte del Poder Judicial. Entonces, aquí les traje resultados de un estudio que pueden descargar de la página web del Centro de Derechos Humanos de la Alberto Hurtado, donde estudiamos el uso
que tienen el archivo de la Vicaría, ¿no? De la Solidaridad y Comité Pro Paz, custodiados por la Fundisol, una fundación, y el archivo del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, las colecciones, ¿no?, que han sido donadas desde su fundación hace más de 10 años. Eh, Según este estudio, al menos un cuarto de las consultas al archivo de la Vicaría durante los últimos 25 años y la mitad de las consultas al Centro de Documentación del Museo de la Memoria, desde que comenzó en 2010, eh, provienen del Poder Judicial. Como mencioné, parte importante de la documentación del archivo del Comité de Paz y la Vicaría resguarda documentación jurídica. Si bien en la dictadura las acciones judiciales fueron infructuosas, la producción de documentos escritos conforme a reglas jurídicas en el tiempo de la dictadura ha permitido la incorporación de estos documentos como prueba a procesos judiciales décadas más tarde. Durante la dictadura, a pesar del nulo éxito jurídico de estas acciones, los organismos de derechos humanos se esforzaron por mantener activos los procesos judiciales, evitando que fueran archivados. Una estrategia para eso fue la aportación de nuevos antecedentes, por ejemplo, mediante el testimonio de personas que habían sobrevivido a la detención y a la tortura y que habían tenido la ocasión de coincidir en esos espacios del horror con detenidos desaparecidos. Los testimonios de estos sobrevivientes fueron registrados bajo la forma de declaraciones juradas ante notario. Por ejemplo, el caso de Muriel Dockendorf, detenida y desaparecida en el año 1975, que contiene 20 declaraciones juradas, 13 recabadas entre 1975 y 1978 y otras 7 entre 1990 y 1991. Al materializarse en declaraciones juradas, fue consolidándose un relato cada vez más detallado de los hechos y las circunstancias de los casos de desaparición forzada de personas. En el caso de Muriel Dockendorf, los captores, que los primeros documentos eran caracterizados por género y rasgos físicos, en las siguientes declaraciones juradas son individualizados, con sus nombres y apodos. Asimismo, los distintos lugares de cautiverio van siendo incluidos en el relato de su prisión. La eficacia de los artefactos escritos producidos en tiempo de la dictadura logró ser proyectada hacia un nuevo ciclo de procesos judiciales. Una nueva denuncia realizada a partir de los antecedentes recopilados por la Comisión de Verdad y Reconciliación, que identificó a Muriel Dockendorf como víctima de desaparición forzada, y una querella por secuestro y torturas presentada por su hermana contra Augusto Pinochet en 2005, reactivó el caso. La sentencia del 2012 condenó por secuestro calificado a 6 exagentes de la Dirección Nacional de Inteligencia y fue ratificada por la Corte Suprema en 2014. El relato acerca de su detención ilegal, cautiverio y tortura, que había ido articulándose progresivamente, reaparece en la denuncia con que se inicia el nuevo proceso y termina siendo validado en la sentencia judicial. Algunos elementos para cerrar. En América Latina, el análisis de las prácticas y políticas de reparación de las graves violaciones de los derechos humanos se ha asociado principalmente a las acciones del Estado en el marco legalista de la justicia de transición. En esta exposición he intentado destacar el papel de un tercer actor, clave, que media entre víctima y perpetrador, el defensor y la defensora de los derechos humanos. He compartido con ustedes fragmentos de la trayectoria de algunos artefactos de la atrocidad y de infraestructuras documentales que ofrecen evidencia de las violaciones a los derechos humanos y de las prácticas de denuncia y resistencia. Espero con ello haber podido llamar su atención sobre el potencial performativo, el potencial de crear realidad del trabajo documental de las organizaciones de derechos humanos. He intentado sostener que la acción de registrar las violaciones a derechos humanos evita la represión sin traza y, por lo tanto, la impunidad y el olvido. También he intentado mostrar que la forma en que se registran las violaciones a los derechos humanos tiene importantes implicancias para la capacidad de una sociedad de enfrentarse a las atrocidades en el futuro. El caso chileno indica que los procesos y procedimientos de documentación están estrechamente asociados, si no son una condición, para una serie de acciones jurídicas, políticas, humanitarias, científicas y culturales que han tenido lugar en Chile y en el extranjero durante 5 décadas. Muchas gracias.
Muchas gracias, Oriana. Y además, muchas gracias no solamente por esta exposición, sino por todo el trabajo que hacen en el Alberto Hurtado con el centro que dirigen junto con Elizabeth Lira, la Premio Nacional. Porque como tú bien dices, la necesidad de documentar, la necesidad de la memoria histórica es fundamental para que nunca más sucedan en nuestro país estas atrocidades. Alberto, veo que hay una pregunta en el chat y si alguien más quisiera preguntar algo, lo puede escribir en nuestro chat. Sí, la señora Marigen tiene la palabra, pero vamos a leer la pregunta primero. Muchas felicitaciones, Oriana, por la excelente reflexión que nos ha hecho sobre el tema. Dice, Oriana, estupenda tu presentación, escribe Javiera. Una pregunta, dice, ¿tuvo costos políticos para los profesionales de la Vicaría su participación en la asistencia a las víctimas del terrorismo de Estado? Eh, Conocemos algo de eso, pero queremos, o quiere Javiera conocer tu opinión al respecto. Y acá parece que también, no, Víctor Cabrera que manda saludos, digamos, por su parte. Por ahora tenemos esa pregunta. Sí, muchas gracias, Javiera, por su pregunta, María, por la felicitación. Claro que tuvo costos políticos, por eso es una labor tremendamente corajuda, porque ellos sabían los costos que corrían. Y de hecho fue precisamente por la amenaza y por la prisión, ¿no?, política de monjas y de funcionarios civiles, digamos, de laicos, del Comité Pro Paz, por la prohibición de entrar al país de Hermes Pence, el líder de la Iglesia Pentecostal, que el cardenal Simón Enrique decide acoger, ¿no?, la solicitud de Pinochet de cerrar el Comité Pro Paz. Sin embargo, al día siguiente le pide al Papa, o ya tenía la estrategia armada, y le pide al Papa que cree la vicaría dentro de la estructura de la Iglesia Católica, lo que hizo mucho más difícil que tuviera el mismo destino que el comité, un poder contra poder, como dice Javier Luis Egaña, uno de los secretarios de la vicaría. Eh, Luego, esas amenazas siguieron. Hay un hecho, bueno, hay varios hechos, ¿no? Voy a nombrar dos. Uno es cuando la vicaría decide no prestar asistencia jurídica en los años 80 a personas que estén involucradas en hechos de sangre, ¿no? Cuando ciertos nuevos partidos políticos toman la decisión de enfrentar mediante las armas a la dictadura. Sin embargo, por principios cristianos, ellos de todas maneras deciden prestar asistencia básica, ¿no?, urgente, a un caso, ¿no?, eh, de un joven que llega baleado a la oficina de la vicaría. Como consecuencia de eso, de esa asistencia médica que le prestaron, el abogado y el médico de la vicaría fueron tomados presos. El médico estuvo más de un año preso, ¿sí? Y la vicaría tuvo que usar todo su poder, ¿no?, y su legitimidad internacional para lograr su liberación. Y el caso más terrible, ¿no?, si uno puede jerarquizar estos casos, es el del sociólogo de la vicaría, José Manuel Parada. Él trabajaba en la unidad en realidad, bueno, tuvo varios trabajos en la vicaría, eh, pero al año 85 él trabajaba eh, en la parte de zonas, ¿no?, viendo como el trabajo, la distribución como territorial del trabajo de la auditoría, ¿no?, que estaba desplegado en los territorios. Y estaba junto con Manuel Guerrero, ¿no?, profesor, también ambos militantes del Partido Comunista. Habían desentrañado, ¿no?, la operatoria del Comando Conjunto, ¿no?, uno de los aparatos represivos del Estado. Eh, y como represalia a eso, ¿no?, se entiende, o los funcionarios de la vicaría entienden, que se produjo la detención y posterior ejecución de estos tres profesionales comunistas de la manera que todos sabemos que fueron ejecutados.
Entonces sí, la violencia llegó a las propias filas de la organización y bueno, por eso pongo énfasis en ese coraje, ¿no? Porque ellos sabían lo que les esperaba, ¿no? Los riesgos que corrían. Eh, Aquí pregunta, le vamos a dar la palabra luego a la señora Marigen, pero voy a solamente comentar dos preguntas más de Martín Garrido, que pregunta, dice, el presidente de la Corte Suprema dijo alguna vez, los desaparecidos me tienen curco. Otra vez, dice la Corte Suprema, destituyó al juez García por escribir que en Chile había desaparecidos y el ministro Cánovas Robles nunca fue ascendido a la Suprema a pesar de que estaba en primer lugar de la lista. Eh, entonces, ¿alguna vez la Corte Suprema ha hecho mea culpa o se ha disculpado por estas situaciones? Pregunta Martín sobre este tema. ¿Mm? No lo sé, no sé si especialmente la Corte Suprema. Creo que sí, han habido gestos, eh, pero claro, no hace mal, ¿no? Después disculparse muchas veces. Eh, creo que mm, y no solo hay que disculparse, el arrepentimiento, ¿no? Como sabemos, pasa por hacerse disculpas públicas y por hacer todo lo posible para paliar ese daño. Y eso significa, por ejemplo, el caso, ¿no?, de victimario, eh, aportar la información que conocen. Y en el caso del Poder Judicial, por ejemplo, podría ser, ¿no?, eh, mejorar su archivo, ¿no? O sea, es una, es una, hay, un- hay algunos intentos, ¿no? Pero o sea, como les mostré, ¿no? O sea, las investigaciones judiciales también son un momento muy fructífero de producción de información, ¿no? De datos, de hallazgos. Eh, y, y hay todo un trabajo, ¿no?, de difusión de ese archivo y eventualmente de pedagogización de ese archivo que se podría impulsar como una labor, por ejemplo, de reparación en esta materia. Está, como dice usted, la pregunta de Arturo Suazo, ¿no es cierto?, que comenta que él vivió su infancia en un pueblo lejos de este tema, teniendo 10 años sucedió el plebiscito, comenta, ya mayor de 15, 16 años comenzó a aprender sobre la historia de Chile, la historia de nuestro país. Hasta ese momento esta parte de la historia aún no se hacía real. Creo firmemente que la documentación de este horror nos ha dejado a aquellos niños de ese tiempo una definición moral y justicia y justa, también de gratitud por no haber vivido todo eso. Hoy queda mucho camino por recorrer, que, que mucho por conocer y creo que es necesario, dice, finalmente entregar la respuesta a esta triste pregunta que resuena desde ya hace un tiempo, ya más de 50 años. ¿Dónde están? Es una reflexión que termina con una pregunta. Muchas gracias, Arturo Suazo Silva, por compartir tu reflexión biográfica, además. Es bonito también que cuando uno hace estos trabajos y difunde estos trabajos, ver que permiten, ¿no?, como hilvanar también la propia biografía. Así que me alegra mucho tu relato, muchas gracias por compartirlo. Y solo quería comentar que bueno, en este tiempo las memorias, ¿no? Yo, claro, en este libro, en esta investigación hemos trabajado con la memoria del horror, ¿no? Pero también traté de decir que en los archivos no hay solo eso, ¿no? Hay resistencia, hay solidaridad, hay arte, hay trabajo poblacional, hay vínculo, hay cohesión social, en fin. Pero en estos años que han pasado, las memorias, ¿no? Las memorias se han ido complejizando y han ido apareciendo también memoria de los niños, ¿no? Y memoria de los actores secundarios, ¿no? Memoria de los jóvenes, ¿no? Y la memoria de los niños es muy importante bueno, somos una sociedad y adultocéntrica, ¿no? Entonces es muy importante cuidar ese sesgo en este campo. Eh, y porque los niños y lo que les pasó a los niños, ¿no?,
a muchos niños. Tú tuviste la suerte de que no te pasara nada, pero hay muchos niños que vieron a sus papás siendo detenidos en la calle, que vieron sus casas allanadas, ¿no? Su espacio íntimo, privado, ¿no? Su espacio de protección, de cobijo, ¿no? Siendo desbaratado a las 3 de la mañana por un contingente absurdo, ¿no? de carabineros o de militares pintados como si fueran a la guerra, ¿no? Con helicópteros, y que todavía conviven, ¿no? Con ese trauma, ¿no? Eh, y, y esos relatos suenan mucho para otros niños, ¿no? Para los niños de hoy, ¿no? Son muy, para los niños en las escuelas, por ejemplo. Ver cómo reaccionan otros niños, ver lo que le pasó a otros niños, genera, ¿no? Un espacio de empatía, porque en el fondo ¿no? Se pueden identificar mucho mejor, ¿no? Entonces, es súper importante que las memorias se pluralicen, para que toquen a más cantidad de población y también, ¿no? Para que pueda producirse este diálogo intergeneracional, que es tan importante para las garantías de no repetición. Presidenta, Bueno, gracias, vicerrectora. Mi pregunta, la verdad, para ser bien franca, y qué bonito y qué increíble, porque no se alcanzaba a leer la pregunta de Arturo, pero cuando la vi, yo dije, no, él tiene que hablar. Tal vez fue una cosa muy intuitiva, pero fue mágica, porque precisamente mi pregunta apuntaba un poco a lo mismo. O sea, cuando uno te escucha, Oriana, eh, tu relato, que no es lo mismo que leer el texto, porque el texto trae mucha más información, pero tu relato trae mucha más trascendencia, ¿no? Entonces, cuando te escucho, lo primero que me asaltó fue, bueno, efectivamente, en una primera etapa, ¿no es cierto?, fue un trabajo enorme el que se hizo en relación al apoyo, a la contención, a la búsqueda de información, en fin, pero hoy día uno ve, no es solamente la información, no es solamente la memoria, incluso no es solamente el ejercicio de la justicia, eh, sino que hoy día adquiere una dimensión mucho mayor este trabajo que ustedes han hecho, y este trabajo que tenemos que hacer como nación, que es más bien, y como lo dijo Arturo, fue muy interesante, yo lo veo como una pedagogía moral, ¿no? Entonces, cuando hablamos de pedagogía moral, bueno, se liga inmediatamente con todo lo que está de trasfondo en este tremendo trabajo, y entonces la pregunta venía un poco en la misma línea, o sea, ¿qué tarea es la que tenemos que abordar a continuación ahora? Los distintos instituciones, las distintas organizaciones, y bueno, y desde luego nosotros como universidad que tenemos un sello muy específico, muy particular, eh, relacionado con el bien común, con el futuro, el desarrollo de la persona humana, ¿no es cierto? Dotándose de herramientas para lo que es ser profesionales íntegros y también comprometidos con nuestro país. Entonces, mi pregunta era, ¿qué viene a continuación? ¿Cómo lo podemos usar? ¿Qué recomendaciones nos das? ¿Qué nos pedirías? ¿Por dónde lo miras? Y ya salió de inmediato el tema de la educación, la memoria de los niños, cuidando el sesgo adultocéntrico del pasado incluso, ¿no? Ahí ya nos estás dando una orientación. A lo mejor tienes muchas otras más, ¿no? ¿Te gustaría compartirnos otras más de manera absolutamente abierta y ojalá impositiva, porque nos permite abrir la mente también, más allá de estar concentrados en lo que conocemos? Muchas gracias por tu pregunta. A ver, yo concuerdo contigo, a veces pienso que soy como muy moralista, pero creo que, sobre todo no de cara a los 50 años, a esta conmemoración, que ya hemos empezado a vivir, eh, yo creo que la memoria de esta dictadura, ¿no? Que violó derechos civiles, políticos, económicos, culturales, es también, o pasa, ¿no? O debería pasar, me gustaría, pasar por reconocer el valor de la dignidad humana, ¿no? Y por lo tanto,
por volver, ¿no? O sea, creo que todavía nos falta, al parecer, ¿no? Volver a comprometernos como sociedad con que este tipo de asuntos pertenecen a el orden de lo intolerable. Punto. Nada. Entonces la memoria tiene esa capacidad, hay un autor que dice que tiene la capacidad de restituir el equilibrio ético entre los miembros de una sociedad, ¿sí? Entonces, contra los que dicen esto, ¿por qué tanto volver al pasado? Dice, bueno, porque acá hay algo que se corrió ¿no? El margen, ¿no? El límite, ¿no? Se volvió norma, ¿no? Una aberración, ¿no? Entonces sí, quería partir por eso, ¿no? Comparto contigo la importancia de restituir, ¿no? Ese límite ético, es decir, de acá para allá no se puede pasar, ¿no? Y eso creo que es una labor que tiene que ver con, yo lo veo súper de la mano con formación en derechos humanos. Yo creo que así como en la escuela nos falta mucho, porque la escuela tiene muchos obstáculos todavía para enseñar. Eh, Nos falta también en las universidades, ¿sí? Las universidades no tienen, ¿no? Yo vi por ahí un estudio se hizo hace unos años y no es un curso transversal, ¿no? En la formación, ¿no? A pesar de que todas las universidades tienen optativos de formación general, ¿no? Eh, ¿Por qué no está ese tema? ¿No? ¿Por qué hay universidades que tienen, no sé, cursos de emprendimiento como optativo de formación general y no tienen cursos de derechos humanos? Eso nos dice algo de nuestro estado de situación. Eh, entonces sí, las universidades yo creo que tienen, porque además estamos formando, ¿no? Futuros profesionales, entonces es parte de nuestra labor, ¿no? De formación, eh, generar este sello, ¿no? Traer estos problemas, y porque además los derechos humanos o sea, no tienen que ver solo con los atentados a la vida, ¿no? Y la integridad física, tienen que ver con temas ¿no? de respeto a la diversidad, respeto a la discapacidad, en fin, o sea, hay una serie respeto a las diversidades sexuales y de género. Entonces hay una cantidad de campos, ¿no? Que pueden ser abordados, que tienen que ver con cómo convivimos, ¿no? Cómo nos respetamos, qué oportunidades les damos, ¿no? Si esas oportunidades son efectivamente están bien distribuidas, ¿no? Entre toda nuestra población con toda la diversidad que contiene, ¿no? Entonces, ese es un campo que yo creo que o sea, ojalá la universidad hiciera, ¿no? A nuestros 50 años, aparte de hacer reflexiones que son muy necesarias, un acuerdo, ¿no? De incorporar formaciones en derechos humanos en todo su profesional, o sea, por de pronto los profesionales que educan, ¿no? A las pedagogías, ¿no? Los profesionales que trabajan con personas, ¿no? Las ciencias sociales, ¿no? En fin, o sea, hay áreas donde parece que es perentorio, ¿no? Entonces ese es un campo donde creo que se puede avanzar. Eh, y la otra cosa, bueno, el campo de la justicia, ¿no? Como decía Arturo, ¿no? Necesitamos ser, como dice un colega, más innovadores, ¿no? Que haya que tratar de romper estos pactos de silencio, ¿no? Estamos así como en el descuento de los tiempos porque estamos ¿no? enfrentando esta impunidad biológica, ¿no? Los perpetradores, las personas que presenciaron o que participaron de estos hechos están muriendo y es ahora o nunca, ¿no? Entonces es súper necesario avanzar no sé, mejorar las condiciones, los estímulos, ¿no? Para que puedan hablar y para que este nuevo plan de búsqueda llegue a puerto, ¿no? Por lo menos las personas conozcan el destino final de su familia. Eh, y otra, algo adicional, ¿no? Que nosotros hemos estado hablando también en el Instituto Milenio, es la importancia de generar, nosotros, a pesar de los archivos que tenemos, estos son archivos privados, ¿sí? Son el archivo de la Vicaría, el archivo de la Iglesia Católica, ¿no? Costó mucho que tuvieran algo de financiamiento, que fueran parte de una política estatal. Ese es otro campo donde se puede avanzar, la política estatal de la memoria, ¿no?
que entonces todos los sitios de memoria, los lugares de memoria tengan presupuesto, tengan el personal, ¿no? O sea, puedan desplegar su labor, ¿no? Y así también es importante que como están disgregados, nosotros no tenemos, ¿no? No, tampoco tenemos, como les contaba al inicio, ¿no? En Chile, al parecer, el archivo de la represión fue destruido, ¿no? Pinochet, 20 días de dejar el gobierno, eh, pasó un decreto ley que exime a las Fuerzas Armadas de Orden y al Ministerio de Defensa de entregar cada 5 años los archivos de sus reparticiones al Archivo Nacional, como tienen que hacer todas las reparticiones públicas desde el año 1929. Eh, entonces, nosotros no tenemos acceso a esos archivos, ¿no? Por lo tanto, hay que redoblar los esfuerzos ¿no? Por un lado, romper esos pactos de silencio y por otro lado, triangular toda la información que se ha podido recopilar tanto por los organismos de derechos humanos del tiempo de la dictadura como por las comisiones de verdad, por las investigaciones judiciales, y eso no existe. O sea, no hay una base de datos integrada, ¿no? Y ahora con las capacidades, ¿no? tecnológicas de la inteligencia artificial y todas esas cosas, ¿no? Eventualmente eso podría pasar. Lamentablemente la comisión, el informe, ¿no? y el archivo de la comisión Vales 1 está bajo embargo, y eso también dificulta, ¿no? Poder trabajar con esa información, ¿no? Incluso, por ejemplo, eso dificulta los trabajos de memoria, ¿no? Hay un montón de, ¿no? Hay, no sé, más de 30 sitios de memoria que han sido reconocidos como patrimonio, ¿no? Por el Consejo de Monumentos Nacionales, algunos de ellos están abiertos, ¿no? Tienen museografía, hacen recorridos comentados con público, ¿no? Y no tienen a la mano la información de ese archivo que cuenta lo que pasó en ese sitio, ¿no? Así de... Entonces esas son algunas de los campos donde yo creo que es importante avanzar y pienso que también esta conmemoración, todos los momentos de conmemoración han sido importantes. Estaba pensando también la importancia que ha tenido, y me gustaría destacarlo, la producción cultural, ¿no? Ya no me acuerdo, nosotros también tenemos ahí un documento de trabajo que se puede descargar, eh, que, que- donde vimos solo los documentales producidos entre el 90 y el 2008, si no 2018, eh, cortometrajes y mediometrajes que hayan usado archivo de derechos humanos. Hay 189, son un montón, ¿sí? Eh, y hay más de 600 obras de literatura, ¿no? Desde la época de la dictadura hasta el 2019, que también está en un documento de trabajo que repertoriamos, ¿no? Y que aborda la dictadura, ¿no? Con géneros testimoniales, con poesía, con ficción, ¿no? Con investigación periodística. Entonces, hemos sido súper prolíficos y los momentos de conmemoración, ¿no? Cada década es especialmente prolífica en términos de producción cultural, ¿no? El teatro también, ¿no? Y además que comunican otras cosas. Nosotros con esta sábana, yo les comentaba, hicimos una obra de arte y, o sea, comisionamos una obra de arte, no le pego para nada. Eh, y esa obra la han visto una cantidad de escuelas en el país, ¿no? Es súper grande, nos cuesta mucho moverla, pero en Chiloé la vieron, no sé, 3.000 personas, ¿no? Entre ellas escuelas. Y esa obra sintetiza, pone ese mismo documento que les mostré de la sábana, pero lo entrelaza, ¿no? con tiras de fotos familiares del artista en el año 76, ¿no? Que son fotos de la familia como en vacaciones, en descanso, ¿no? Con su mamá, que muere también ese año por otras causas. Y entonces la obra, así, en una obra de arte, hace dialogar, o el diálogo que genera es que las personas que lo ven, o los jóvenes que lo ven, van y le preguntan a su papá, ¿y nuestra familia en qué estado? Entonces cuando estaba, ¿no? sucediendo ese error, ¿no? Ahí el campo del arte, ¿no? Tiene esa capacidad también de sintetizar, ¿no? Y de lanzar preguntas fundamentales con mucha eficacia, ¿no? Nosotros escribimos 300 páginas para decir una idea y de repente con una obra pueden ¿no? levantar ese tipo de preguntas. Entonces, yo creo que ahí también hay quiero relevarlo, ¿no? Creo que es súper importante y es bonito también ver cómo ha ido cambiando ese campo, ¿no? De la producción, por ejemplo,
cinematográfica y también literaria, porque han aparecido los hijos, ¿no? Empieza las memorias de los hijos, ¿no? Y empieza a ser la dictadura narrada por, no sé, por ejemplo, estos hijos que vivieron el exilio al revés, ¿no? Cuando tuvieron que volver. Entonces aparecen otros relatos, ¿no? Y esa memoria que hablábamos comentando lo de Arturo, ¿no? Se empieza a complejizar, ¿no? Y eso es lo que tenemos que potenciar, creo yo, ¿no? Que aparezcan más memorias porque así creo, tengo la impresión de que se va fortaleciendo, ¿no? Una cultura de la memoria. Perfecto. Muchas gracias, Oriana. Bueno, yo creo que este es como un espacio que hemos contado contigo que ha sido de verdad un verdadero regalo. Y también veo que ahí siguen las personas comentando y a lo mejor vamos a tener que seguir conversando contigo para poder contar con tu apoyo. Tu orientación, el trabajo que han realizado, dice una directa relación con nuestra motivación como universidad para poder establecer y crear este ciclo académico que se refiere a la historia reciente de Chile, su apego a la libertad y los derechos humanos, y como nuestra vicerrectora comentaba, que hemos tenido ya otras personas que han compartido con nosotros su visión y desde distintas perspectivas en la temática, ¿no? Pero sin embargo, hoy día tú como que con esta presentación personal tan humana que dice relación con este tremendo trabajo serio, con sentido, con participación de tantas personas, resultado del trabajo de más de 10 años, tomo las mismas palabras que pones tú en tu introducción al texto, ¿no? De interinstitucional, interdisciplinario, de colaboración transnacional, y en la cual participaron actores sociales, activistas de derechos humanos, investigadores, estudiantes de posgrado, entidades de gobierno, organizaciones en general, universidades. Ciertamente es un regalo para nosotros, y tomo la primera frase que tú escribiste y que a mí me hizo mucho sentido. Dice: las violaciones sistemáticas a los derechos humanos raramente dejan huellas, pero en el caso de Chile fue una experiencia distinta. Y ahí comienza, ¿no es cierto?, esta trama que ustedes consignan en este trabajo extraordinario, que desde luego contribuye a la reflexión y al fortalecimiento de los procesos de registro, pero tal como veíamos recién, adquiere, ¿no es cierto?, esta posibilidad increíble de potenciar la memoria desde una perspectiva mucho más fortalecida y orientada justamente a esto de dejar un sello en cada una de las personas con las cuales nos relacionamos en el país como materia de nuestra sociedad, pero particularmente con nuestra universidad. Comentarte que nosotros tenemos una cátedra desde hace tiempo y que, bueno, se inició justamente con nuestra actual vicerrectora de vinculación con el medio y de educación continua, cuando en su época ella era la vicerrectora académica. Nuestra cátedra Sello, que lo que intenta es precisamente un paso inicial en esto que tú nos muestras como una tarea futura. Y aquí también quiero tomar varias cosas que tú planteabas, ¿no es cierto?, de partida, el reconocimiento que se hace a tantos trabajadores del Comité Pro Paz, de la Vicaría de la Solidaridad, de las iglesias, en una tarea ecuménica encomiable, pero mucho más por la proyección que esto tiene. Y tú nos hablas de que esta fue una experiencia única o al menos inusual, y de seguro nos planteas es con relación al pasado, pero dices posiblemente también en el contexto internacional. Hoy día está clarísimo cuando miramos lo que ocurre en el mundo, cuando miramos la necesidad de fortalecer nuestra democracia y nuestras instituciones, y en donde tenemos que ser no solamente reflexivos, sino que también activos. Nos comentaste cómo tantas personas desafiaron el miedo, tuvieron que hacer esta red bajo condiciones muy amenazantes, tremendamente peligrosas, algunas lamentablemente peligrosas con efecto, ¿no? Pero tenemos esta documentación que permite seguir trabajando. Y en ese sentido, quisiera como destacar finalmente, ¿no? Lo que tú también decías, que es imposible imaginar un futuro común, se plantea en el texto, sin reconocer públicamente todas las violaciones perpetradas, y el testimonio directo de estas víctimas, como nos dice, ha sido
importante para desafiar intenciones negacionistas, revisionistas, controlar el olvido y la impunidad, como bien lo dice. Justamente contribuye a esto que planteabas de la creación del espacio político del futuro para la defensa de los derechos humanos en todo nivel, considerando justamente la necesidad de ser mucho más inclusivos, más abiertos y adquirir de esta triste, dolorosa, irreparable experiencia de nuestro país y también de otros países en una posibilidad de futuro distinto para nuestra humanidad. Entonces, finalmente creo que está extraordinariamente tu planteamiento, enriquece el ciclo que hemos desarrollado, pero tu planteamiento hoy día me parece absolutamente ligado con nuestra tarea como universidad, como la gran casa de estudios superiores, la casa que recoge, que acoge a todas las personas, no solo en la obtención de competencias o calificaciones profesionales, sino que fundamentalmente que eso esté ligado directamente a lo que es el ser y el deber ser humano en el presente y por cierto en el futuro, como un potencial, dices tú, emancipatorio de la investigación social que intenta dilucidar las diferentes formas y contextos con que enunciamos, reportamos y actuamos con relación a temas de esta naturaleza. Ciertamente los capítulos que están en el libro, y yo quiero recomendar a todos quienes nos escuchan hoy día que lo lean en completo, para poder justamente tomar aquello que ustedes han buscado, que es hacer visible una sostenida labor de muchas y muchos, ¿no es cierto?, en una resistencia pacífica desplegada por la sociedad civil para hacer frente a estas situaciones que son, como tú bien dices, hoy día inaceptables nunca más en nuestras sociedades, ¿no es cierto? Y reconocer justamente las lecciones de esta labor para cualquier sociedad que busque vivir en paz. Entonces, ciertamente yo quisiera también, no solo como presidenta de la Junta Directiva de la Universidad, que siento mucho más revitalizada nuestra visión de la vida, del mundo y de nuestro quehacer como universidad, quiero también hacerte un comentario más personal. Este regalo es para la universidad, pero también para mí. Me acabo de dar cuenta de que en mi vida he tenido muchas regalías, muchos regalos, he tenido oportunidades maravillosas, pero me acabo de dar cuenta que he tenido dos oportunidades en las cuales me he sentido muy ligada con esto. Uno, que fue el hecho de haber participado de lo que era el trabajo del Ministerio de Justicia entre el año 94 y el 2000, acompañando como jefa de gabinete a la ministra de Justicia de entonces, Soledad Alvear, en donde tuvimos muchas experiencias relacionadas con esto, muchísimas, pero quisiera poner de relieve aquella que fue como el broche, el botón de alegría para nosotros, que fue el haber logrado que el jefe de la policía política más brutal, como es Manuel Contreras Sepúlveda, haya sido ingresado a la cárcel a cumplir con su condena. Y eso fue de verdad algo que hoy día recuerdo y se me eriza la piel, ¿no? Y luego el que durante algunos años, no hace mucho, me correspondió formar parte del Consejo del Centro Interamericano para la Promoción de los Derechos Humanos de la UNESCO con sede en Buenos Aires. Por tanto, los temas que tú has planteado hoy día y los temas que consignan en este trabajo extraordinario que ustedes ponen a disposición de nuestra comunidad, son temas que creo reconocer en profundidad al haber conocido también el trabajo que se hacía desde Buenos Aires en digamos, vinculación con muchas entidades en donde claramente tú también eras parte. Entonces, Oriana, agradecer esta motivación, el trabajo que han desarrollado y desde luego la posibilidad que me tomo como presidenta de la Junta de seguir vinculándonos contigo
para hacer nuestra tarea como corresponde, más allá de lo que estamos intentando desde hace mucho, desde que nos creamos como universidad, para poner nuestro sello en esta misión. Muchísimas gracias, Oriana, por tu aporte de hoy. Bueno, muchas gracias, Marigen, por tus palabras y por tus sentidos comentarios al libro. Lo agradezco mucho y les contaba al inicio que este libro se produjo primero en inglés, entonces cuando lo tradujimos fue en pandemia, entonces no hicimos como un gran lanzamiento, así que estos momentos también son estimulantes para nosotros como autores, porque dejamos ahí toda la energía puesta en el libro y después quedamos como medio chupados, así que nos da como de nuevo fuerza para seguir adelante, escuchar esta recepción. Así que muchísimas gracias. Dejé en el chat, aprovecho que alguien pedía la página web, Memoria y Derechos Humanos, uah.org. Se va en la pestaña que dice publicaciones y ahí hay una subpestaña que dice documentos de trabajo y todos esos documentos de trabajo están disponibles, son digitales, están para eso, ¿no? Para poder trabajar. Y ahí están el listado de películas, ¿no? Para los que quieran incorporar en clases o los listados de literatura que, para que puedan acceder sin problema. Y también dejé la dirección web de la plataforma pedagógica viajesporlasvoces.cl, donde digitalizamos más de 300 documentos de la colección del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, audiovisuales, sonoros, objetos, documentos escritos, y ofrecemos 2 secuencias didácticas para sexto básico y segundo medio, para que puedan invitar los profesores a sus estudiantes y puedan navegar por documentos, ¿no? Que a veces son difíciles, están centralizados los archivos. Hay regiones que no tienen, ¿no? Archivos locales y que entonces se dificulta mucho trabajar con esta documentación de primera mano, este periodo de nuestra historia que es tan relevante para lo que somos hoy. Así que súper invitados a hacerse parte de esos dos sitios. Sí, yo sé que el público no tiene acceso al chat, por eso los dije en voz alta, ¿sí? Viajesporlasvoces.cl. Ahí se pueden enterar de ese recurso pedagógico. Muchísimas gracias y quedo súper disponible, Marigen y Francisca, para lo que pueda ayudar a la universidad. Me interesa mucho. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, Oriana, y a todos y a todas quienes han estado presentes esta tarde. Especialmente, Oriana, gracias por compartir el conocimiento con nosotros y también con niños y niñas en todo Chile. Para quienes quieran, esta conferencia quedó grabada y va a ser subida a nuestro canal YouTube para quienes quieran también compartirlo con otros y otros. Y por último, 2 avisos. Uno, que les va a llegar una encuesta, que les pido que la contesten para evaluar siempre nuestro trabajo. Y 2, que los dejamos invitados para la próxima conferencia de nuestro ciclo, el martes 29 de agosto, con Mario Weisbrot, sobre los desafíos para un buen futuro. Así que buenas noches, mil gracias a todos, especialmente a nuestra presidenta y a nuestra gran invitada, Oriana Velasco. Buenas noches, muchas gracias.